Dios bendiga. Hoy es el día que me siento más nervioso. Siento que estoy temblando un poco, pero le doy gracias a Dios porque da las fuerzas, pone el querer como el hacer. ¿Quién vive? Y el nombre de Jehová. Si Jehová es el que ha cambiado su vida, dele una alabanza de palma al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria, 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 gloria. La palabra de Dios dice que todo lo que respira alaba a Jehová. La palabra de Dios dice en el Salmo 150, el último versículo dice: todo lo que respira alaba a Jehová. Por cuanto yo tengo aire, respiro, por cuanto tengo aliento de vida. ¿Y quién es el que ha dado el aliento de vida? Ha sido el Dios Todopoderoso, el Elohim, el Adón, el Todopoderoso. Alabemos la gloria de Dios. Bendito Dios. Dice la palabra que no hay nada imposible para Dios. Lo que el hombre cree que es imposible, para Dios es posible. Estamos en este lugar por misericordia y por su abundante gracia en Cristo Jesús. Padre Santo, usted es el Dios y Padre de todos, sobre todos, en todos y por todos. Usted es el invisible, visible que existe, Señor. Usted es el inmutable Dios, el todopoderoso, el creador de toda la creación, visible o invisible. El único y soberano Dios. El que hizo los cielos, la tierra y todo lo que hay en ello. El que creó el universo. El todopoderoso. El Dios que todo lo sabe, que todo lo ve y todo lo puede. El Dios inmutable, que no cambia, que no tiene sombra de variación. El que es, el que era y el que ha de ser por los siglos de los siglos. Oh preciado y muy amado Dios, pido perdón por mi nación. Pido perdón por mis hermanos en Cristo. Pido perdón por mi Padre delante de su presencia, por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Mis pecados sean borrados y limpiados y purificados por la sangre de Jesús. Y los pecados de mis hermanos también, Señor Dios. Espíritu Santo, necesito su ayuda. Necesito que no sea conocimiento humano, que sea el conocimiento de Dios en su voluntad. Que mi boca sea llena del poder del Espíritu de Dios para poder hablar lo que usted desea hablar a este pueblo, mi Señor Dios. El primero en escuchar soy yo, mi Dios. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, porque usted nos escucha, Señor Dios. Espíritu Santo, en sus manos estoy. Y si vea que hay en mí algo de vanecimiento o de altivez, le pido en el nombre de Jesús que me haga humillarme ante su presencia. Oh poderoso Dios, porque suya es la gloria y suya es la alabanza por toda la eternidad de la eternidad, Señor Dios. Gracias por usarme como instrumento para gloria y honra de Dios, Padre. Gracias, Espíritu de Dios. En tus manos estoy, Señor Dios.
Gracias, Jesús. Y a su nombre. ¿Quién vive? Y todo lo que respira. Todo lo que respira. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Alaba, 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 alaba. Alaba la gloria del Dios Padre. 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 Alábalo, alaba, alaba Jehová, que vive por los siglos de los siglos. Oh, gloria a Dios. Vive el buen Jesús. Amados, le doy gracias a Dios una vez más en el nombre de su Hijo Jesús. Muchas veces, cuando nos rebelamos contra Dios o pecamos contra Dios, cuando el Espíritu de Dios está en el hombre o en la mujer de Dios, le trae remordimiento de conciencia. Y lo hace llegar a un estado de arrepentimiento. Y cuando el ser humano está dispuesto y cede ante Dios, la sangre del Señor Jesús nos limpia del pecado. Vive Jesús. Hoy, el día que se va a compartir esta palabra, vamos a estar hablando de los atributos de Dios. Es necesario que nosotros, los que hemos creído en el Rey Jesús, conozcamos doctrina de Dios. Vive Jesús. Me siento un poco nervioso porque es un tema bastante fuerte de repente. Y me pregunto, yo le decía, Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero saber qué quieres de mí. ¿Cómo puedo hacer para conocer a Dios? ¿Cómo el hombre o la mujer que ha creído en el Rey Jesús puede hacer para conocer a Elohim, o sea, a Dios? Y la manera de conocer a Dios, ¿quién es Dios? ¿Qué quiere Dios del pueblo de Él? Se encuentra en su escritura. Vive Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a buscar una cita bíblica. Vive Jesús. Poderoso es Dios. Vive Jesús. Génesis capítulo 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Gracias, Señor Dios. Dios se le aparece a Abraham como el Dios Todopoderoso.
Dios Todopoderoso es uno de los atributos naturales de Dios o de la naturaleza de Dios. Vive Jesús. Los atributos de Dios se componen en la naturaleza de Dios y los atributos morales de Dios. Dios es natural, poderoso, sabio, eterno, infinito. Esa es la naturaleza de Dios. Vamos a estar leyendo algunos de los atributos, vamos a estar compartiendo los atributos de Dios. No, este tema es intenso, pero es importante que nosotros conozcamos quién es Dios. Y para poder conocer quién es Dios, necesitamos sacar tiempo para conocer quién es Dios a través de su palabra. Atributos de Dios naturales. Dios es eterno. Dios es inmutable. Dios es eterno. Eso quiere decir que Dios es infinito. No tiene fin. No tiene principio, no tiene fin. Dios es inmutable. Quiere decir que Él no cambia. Es el mismo de ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Dios es omnipresente. Está presente en todo lugar. Aunque Él mora en los cielos y en el corazón del que cree en su Hijo Jesucristo. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Por más que se oculte el ser humano, vaya a ser que te ocultes debajo de una roca, o que te ocultes en lo más oculto de una montaña o de una cueva, Dios te puede ver. Dios es omnipresente. Dios es omnipotente. Todo lo puede. No hay nada imposible para el Dios de toda la creación. Esos son los atributos, la naturaleza de Dios. En cuanto a los atributos morales, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es verdad, Dios es sabiduría, Dios es santo. Y cuando llego a la palabra santo, viene a mi memoria y recuerdo, gracias Señor Dios, porque estás enseñando la doctrina de la santidad de Dios. Y de la santidad de que el hombre tiene que mantenerse delante de Dios. Y le digo, gracias Señor Dios, porque es muy importante la santidad. Eso me alegró el corazón en gran manera. Porque es necesario que el pueblo de Dios conozca quién es su Dios. ¿Y cómo podemos conocer quién es nuestro Dios? Muchos conocen el Dios de su imaginación, el Dios de sus pensamientos, y no conocen a Dios tal como es a través del que Él se muestra en su palabra. Vive Jesús. Cuando Dios se le muestra a Abraham, se le muestra como el Dios todopoderoso. ¿Y por qué se le muestra a Abraham como el Dios todopoderoso? Porque Abraham no podía tener hijos, porque era imposible para Abraham tener hijos a través de Sara. Y para Dios no hay nada imposible.
Muchas veces vemos las cosas imposibles, pero todo es posible para Dios. Recuerdo que hace aproximadamente más de 6 años me permitió el Señor Dios tener un sueño donde me decía 3 textos bíblicos y me decía: escribe, párate y escríbelo. Y me dijo: Éfesos capítulo 3:20, Éfesos capítulo 4:6, Éxodo capítulo 9:8. Párate y escríbelo. Y me paré y escribí. Pero durante 6 años no pude entender ni podía entender qué significaba esos textos bíblicos. No imaginaba tantas cosas y decía tantas cosas a través de estos textos. Hasta hace aproximadamente algunos días pude entender lo que Dios me estaba hablando a través de esos textos bíblicos. Vive Jesús, porque Dios es todopoderoso. Porque Dios sabe el tiempo en el cual razonará el hombre y podrá entender lo que Dios habla. Vive Jesús. Uno de los textos era Éfeso, dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. El otro dice: Dios y Padre de todos, sobre todos, en todos y por todos. Y el otro dice: Moisés y Aarón esparcieron las cenizas en el aire y le dio lepra, sarpullido y otras cosas allí. O sea, ahí me estaba enseñando el poder de Dios. El poder de Dios. Y en cuanto a lo otro me estaba diciendo: soy Dios todopoderoso, que te puedo hacer cambiar tu manera de pensar, que te puedo llevar a ser un hombre santo, que te puedo llevar a amarme con todas mis fuerzas, que te puedo cambiar tu actitud, que te puedo hacer un hombre que me obedezca en todo. Y yo no podía entender eso hasta que el Señor me lo hizo ver. Y una madrugada le decía: Señor, ahora puedo entender. Y me acojo a esta ley suya, Dios. Y declaro esta palabra: Señor, yo quiero obedecerle en todo. Pero su palabra, yo no puedo, pero su palabra me dice que usted es poderoso para hacer todas las cosas. Por cuanto me acojo a esa palabra y le pido, Señor Dios, que me enseñe a amar, en que derrame su amor en mi corazón y que lo desarrolle como impetuoso río, para amar a mi prójimo, para amar a Dios y para amar la obra de Dios. Eso dice su palabra y me acojo a su palabra, Señor Dios, porque usted dice que es el Padre, el Dios y Padre de todo, sobre todo, por cuanto es su palabra, Dios. Y empecé a declarar esas palabras porque yo no la entendía, no las comprendía, busqué muchas formas. Pero hace unos días el Señor, y le dije: ¿sabes, Señor? Yo tengo que amarte con tu amor.
Yo tengo que morir a mi naturaleza humana. Yo tengo que morir a mis propios deseos. Yo tengo que morir a mi voluntad, pero no puedo. Pero su palabra me dice que usted es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en mí, Señor. Y usted puede hacerlo porque usted es todopoderoso. ¿Y cómo Dios puede hacer eso? Cuando nosotros empezamos a pedirle a Dios, yo le dije: Señor, yo quiero conocerte, porque en realidad yo no te conozco, Dios. Y mucho pueblo no conoce a Dios. ¿Cómo puede conocer a Dios si no escudriña su palabra? ¿Cómo puede conocer a Dios si no pasa ni tan siquiera media hora con Dios? ¿Cómo puede un pueblo conocer a Dios? ¿Cómo? Si no hay tiempo para saber qué quiere Él de mí. Y dije: Señor, yo quiero conocerte, quiero saber quién eres, qué quieres de mí. Pon personas adecuadas en mi camino para que me enseñen de ti, porque sé que usted habla a través del ser humano, como puede hablar a través directamente. Pon hombres o mujeres idóneas en Dios, que me enseñen verdad y no a mentir, que me enseñen a buscar tu presencia, que me enseñen a obedecerte, a amarte. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Eso es lo que Dios demanda de su pueblo. Y le doy gracias al Elohim Adosh. Eso quiere decir Dios, Señor. Vive Jesús. Y empecé a hablar con la palabra de Dios, a declarar la palabra escrita, la ley. Porque escuché una vez que decía: Dios se le habla con su ley, con su palabra. ¿Quieres algo de Dios? Háblale con su palabra. Y Él por su palabra hace lo que tiene que hacer, porque Él es veraz. Él no puede mentir. Y siempre el enemigo quiere ganar gracias, pero Jehová es Dios. ¿Y sabes qué? Estudiar los atributos de Dios demora años. Pero ahí vas a conocer tal como es el Elohim. Vive Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre. Nunca en mi vida había pasado 6 horas escribiendo. 6 horas escribiendo. Nunca lo había hecho. Y ni un poquito de sueño tan siquiera. Porque el Elohim Adosh, o sea, el Dios Señor, quería que aprendiera eso. Pero le doy gracias a Él. Y si es el principio de pasar tiempo con Él, es el principio de pasar 2, 3, 4, 5, si me permitió 6, sé que me permitirá más. Y eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Vive Jesús. Y a su nombre. ¿Cuántos quieren conocer a Dios?
¿Cuántos quieren saber cómo es Dios y quién es Dios? Pues cuesta tiempo, cuesta trasnocho, cuesta sufrimiento, cuesta dolor, cuesta abstenencia, pero se le conoce si se busca. Cuando me enfocaba en uno de los atributos naturales de Dios, vive Jesús, y veía Dios omnipresente. Solo un pantallazo fue lo que vi ahí. Un pantallazo de ese lapso de tiempo escribiendo. Y no soy hombre de escribir. Soy de poco escribir, pero ahí hubo inspiración divina de Dios. Y me preguntaba, Dios omnipresente. Dios omnipresente. Dios está presente en todo lugar. Vive Jesús. Dios es inmenso. Es decir, sin medida, no tiene limitaciones. Lo que Él es paciente. Vive Jesús. Impone. Dios es espíritu infinito. Penetra todo espacio. Está presente en todo lugar de los seres. En todo lugar. Y extiende posible. Vive Jesús. Dios sobrepasa todo. Está presente en todo lugar, mas no habita en todo lugar. Dios está presente en todo lugar, mas no habita en todo lugar. ¿Y dónde habita Dios? En el lugar que Él haya determinado para habitar. Dios se le apareció a Jacob. Y dice que Jacob veía ángeles que subían y bajaban. Dios eligió ese lugar para habitar allí. Y dijo, puerta del cielo. Lugar donde Dios habita. Y Jacob pudo entender que Dios habitaba en ese lugar. Por eso Dios lo llevó a ese lugar. Dios no habita en cualquier lugar, pero sí está en todo lugar. Dios habita en el corazón, en la vida del que ha creído en Jesucristo. Y nosotros somos templo de Dios. Cuando yo vi esa palabra, templo de Dios, mi cuerpo es templo de Dios. Y por cuanto es templo de Dios, tiene que permanecer santo para Dios. Separado para Dios. Y por cuanto mucho pueblo no ha separado su cuerpo para Dios. Vive Jesús. Porque Dios habita en su templo. Dios no puede habitar en un templo profanado. Dios no puede habitar en un cuerpo inmundo.
Dios no puede habitar en un cuerpo que es una ramera. Hoy está con Dios y mañana con el diablo. Dios no habita ahí, porque Él es santo. Y el cuerpo del hombre o la mujer de Dios tiene que separarse para Dios. Eso pude entenderlo anoche. Vive Jesús. Vamos a la escritura. Vive Elohim. Libro de Corintios. Vive Jesús. Y ahí viene el varón. No. Allí viene lo que Dios quiere para nosotros. Yo solamente cumplo orden. Señor, pero ¿qué hay que predicar? No sé qué predicar, Señor, dime. Mientras estaba durmiendo me habla de los atributos de Dios. Es importante que lo conozcamos. ¿Libro qué? Corintios. Primer libro de Corintios. Vive Jesús. Y vamos aquí. Corintios 6, 19 y 20. ¿Qué dice la palabra? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual en el cual tenéis de Dios, y no soy, y vive, de nuevo. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. ¿Quién está en vosotros? El Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro, porque habéis sido comprado porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo no es de nosotros. Pueblo, servidores de Dios, nosotros hemos sido comprados alma y cuerpo. No solamente el alma, como muchos creen, solamente el alma, no. El cuerpo ha sido comprado a precio de sangre preciosa. Y por cuanto mi cuerpo ya no es mío, pertenece al Dios de gloria. Y por cuanto pertenece al Dios de gloria, tengo que separar mi cuerpo, mis miembros para Dios. Porque ya no es mío. Yo lo vendí. ¿Y a quién? A Jesús. Entonces, ¿por qué un desorden con el cuerpo? ¿Por qué un desorden con el templo de Dios? ¿Por qué hacemos mercadería con el templo de Dios? ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Porque no sabemos quién es Dios. Porque no sabemos lo importante que significa el cuerpo, el templo del ser humano para Dios. Es sagrado, es algo apartado, es algo escogido, algo separado. Y hacemos mercadería de él. Lo utilizamos a anchas y a la manera que nos da la gana. Pues eso significa que no habéis muerto en Cristo Jesús. Vive el Rey Jesús. Y el primero soy yo de la lista, José Moreno. Pero dicen, pero Dios solo mira el alma. No, Señor, ahí dice en su palabra, somos cuerpo. Vive el Rey Jesús. Y entonces, ¿cómo nos vamos a educar? ¿Cómo nos vamos a educar si no queremos conocer a Dios a través de su palabra? Queremos conocer al Dios de nuestra imaginación, al Dios que no es el original.
al Dios que dice el Dios que me permite hacer lo que a mí me da la gana. Ese no es el Dios verdadero. Ese es el Dios de tu imaginación y de tu pensamiento. Pero no es el Dios que te enseña doctrina. No es el Dios que te enseña cómo debes conducir tu cuerpo, tu alma, tu espíritu delante del Elohim Dios. ¿Y dónde lo aprendo? Aquí. Aquí. Para mí anoche fue una noche de gloria. Y allí conocí que mi cuerpo es importante para Dios. No es como que dicen nosotros. No, pero no, que sí. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y si tú tienes un templo, el templo tiene que estar adornado, vestido, hermoso y precioso según el Creador lo quiere. No según yo quiero. Es tiempo de cambiar, conocer doctrina de Dios, conocer los atributos de Dios, conocer quién es Dios Todopoderoso, porque Dios está presente en todo lugar, está presente en mi cuerpo. Porque ya no es mío. La Biblia dice, no es tuyo, es de Dios. Él lo compró. No que yo digo, Señor, gracias por haberme comprado mi cuerpo. Porque lo enseñarás a educarse como usted quiere. Aunque me digan viejo, aunque me digan anticuado, aunque me diga tú estás fuera de moda, fuera de esto, no me importa, estoy delante de Dios mejor que en el mundo. Aunque el mundo me ve como un anticuado, Dios me ve como algo hermoso, precioso, maravilloso, algo precioso. Así que hermanos o hermanas, no pongáis atención a lo que quieran decir. Porque tenéis que entender que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Que tenemos un dueño. Que tenemos un Señor. Que tenemos un Dios y Padre. Que tenemos una fe. Que tenemos un Señor. Que hemos sido sepultados, muertos a la vieja naturaleza y nacido en la nueva naturaleza en Yahshua Mashiach, quiere decir en Cristo Jesús. Dios es poderoso. Vamos a seguir leyendo. Vive Jesús. Ahora vamos al libro de Hechos 8:11. Y solamente estamos tocando una pequeñez de uno de los atributos de Dios. Y llevaríamos horas sobre horas. Vive Jesús. Libro de Romanos 8:11. Romanos. Es Romanos. Gracias, Señor Jesús. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué habla la Escritura? Yo no hablo, habla la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, ¿cómo dice la palabra? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por lo cual el Espíritu que mora en vosotros
Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Cristo nos levantó en un cuerpo nuevo. Por eso tenemos que visualizar por fe. Yo no tengo el cuerpo viejo, ya tengo un cuerpo nuevo en Cristo Jesús. Y por cuanto el cuerpo pertenece a la naturaleza del reino de los cielos, tengo que ir perdiendo la naturaleza humana y adquiriendo la naturaleza del reino de los cielos. Cuesta, sí. ¿Es imposible? No. La palabra de Dios dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante lo que pedimos o entendemos, según el poder de Dios que actúa en nosotros. Eso me quiso decir y me quiere decir y me enseña que si le pido a Dios y hablo: Señor, tú dices en tu palabra esto. Amadas, Dios es poderoso para apartarnos de los deseos de este mundo, de la vanagloria de la vida, de los deseos y las pasiones de la carne, de la concupiscencia del mundo. Él es poderoso para hacernos resistir al maligno. El problema en este mundo no es Satanás casi, el problema es la carne. El problema es el mundo. El problema son los deleites y placeres. El diablo está influido en todo, pero ese es el mayor problema. Los deseos de la carne. Los deseos humanos, pues, en la naturaleza humana. La vanagloria de la vida. Eso es destructible. Eso destruye el templo de Dios. Vive Jesús. Y a su nombre. Vive Jesús. Ese es uno de los atributos de Dios por encima. Señor, yo necesito aprender a conocer a Dios. Cuando uno pasa tiempo con Dios, va perdiendo muchas cosas humanas. Va aprendiendo a mantener su mente, su espíritu y su alma conectado a la fuente de vida que es Cristo Jesús. Pero muchos no queremos dejar la naturaleza humana. Muchos no queremos entregar el cuerpo. Amada, una falda holgada no te salva, no te salva. Pero te hace ver hermosa delante de Dios, aunque te haga ver vieja delante de los hombres. Pero te hermosea, te da presencia delante de Dios y te hace ver horrible delante de los hombres. Mira la vieja, mírala. Estás anticuada, no estás sexy. El hombre te quiere ver sexy, mas Dios te quiere ver hermosa y separada para Él. Y no se logra entender eso mientras no conozcas a Dios. No vas a recibir eso mientras que no lo entregues. No dejes que el espejo te engañe. No. Dios quiere cambiar. Y ese es uno de los atributos de Dios. Porque Él está presente en tu ser, en mi ser, y no quiere que yo sea igual como era en el mundo. Muchas damas y muchos caballeros
siguen con la mentalidad mundana. Siguen con la mentalidad mundana. ¿Sabes por qué? Porque te importa el qué dirán el mundo. Porque te importa más el qué dirá el mundo que lo que dice Dios. O sea, más miedo le tenemos al hombre que a Dios. ¿Y cómo puedo temer a Dios si no conozco a Dios? Conoces al ser humano, pero no conoces a Dios. No le vas a temer. Así de sencillo. Y cuando Dios habla de su santidad, cuando Dios habla de ser santo, habla de todo: espíritu, alma y cuerpo. Hay cosas inmorales en nosotros que son una abominación delante de Dios, pero son un gozo delante de los hombres. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Yo estoy aprendiendo a creer en el poder de Dios. Porque el Señor, a medida que le busque, va a ir desarrollando su poder en mí. A medida que voy caminando, me va a enseñar a confiar en Él. A medida que voy andando, escudriñando, orando, ayunando, buscando a Dios, me va a ir separando de cosas que no le agradan a Él. A medida de que le voy buscando, que le voy conociendo, mira, así como ejemplo, cuando me hice novio de Rosita, le entré de una manera brusca, pero después, con el tiempo, me fui conociendo que no era el mundo que le pintaban, malo, perverso, matón, esto, lo otro. No, había un sentimiento. Y no lo mostraba a cualquiera, sino a alguien que se lo mereciera. Vive Jesús. Y le vas conociendo, porque estás conviviendo con esa persona. Vas conociendo qué le gusta, si el arroz duro, el arroz suave, que si le gusta que la lluvia caiga en su rostro o se tapa su rostro. Vas conociendo sus cualidades, porque estás teniendo comunión, estás teniendo una comunión íntima, estás allí. Así vamos conociendo a Dios, cuando vamos teniendo comunión con Él, cuando vamos escudriñando, cuando vamos buscándole, le vamos a conocer. Mientras no le buscas, no le conocerás, hermano. No le conocerás. Simplemente conocerás lo que has escuchado. Como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, él había seguido a Dios por lo que había oído, pero Dios tuvo que llevarlo, permitir, para que se acercara a Él y lo viera tal como es. Aquí este libro nos va a enseñar tal como es Dios. Y buscad, escudriñad, indagad, investigad. Pasad tiempo, no en otras cosas, sino buscando de Dios. Y le pregunto, ¿cuántos atributos tiene Dios? No sé, varón, no me han hablado de eso. Pero tú no estás interesado en buscarlo. No estás interesado en saber. Si yo dije, Señor, yo quiero buscarte, quiero conocerte, me llevó a esto. Me llevó a esto. Vive Jesús, el tiempo ya se acaba.
Vive el Rey Jesús. Amados, estudia las Escrituras, escudriñarla. Saca una vez al mes un espacio en tu vida para conocer a Dios tal como es. Dios todo lo lleva a juicio. Dios todo lo lleva a juicio. Ten cuidado. Dios todo lo lleva a juicio. Dios es amor, pero su amor está ligada con su justicia con su santidad con su verdad. Dios es justo y te va a llevar a juicio, y si te halla culpable te va a castigar. Si te halla culpable te va a castigar, como padre que al hijo que ama castiga. Dios es amor, pero también es justicia. Y el trono de su equidad es justicia. Dios va a juzgar al mundo. La ira de Dios ha descendido sobre la tierra. Todo lo que está aconteciendo es la justicia de Dios. ¿Por qué? Por cuanto el mal comportamiento de la raza humana delante de Dios, por la inmoralidad del hombre delante de Dios, está recibiendo la retribución por sus hechos. Y simplemente es principio de dolores. Busquemos y escapemos de la condenación que viene sobre este mundo. Y la única manera de escapar es buscando a Jesucristo, conectándose con la fuente de vida, separándose del mundo y sus deleites y placeres, dejando de vivir vanas ilusiones. ¿Y cómo vanas? Porque no prosperarán. Todo eso perecerá, cosas perecederas, cosas material que será fundido con el fuego y perecerán. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y si Dios está en nuestro corazón, Él va a permanecer en nosotros y nosotros en Él. Y cuando llegue el día de la ira de Jehová, Dios nos apartará de su ira. Por cuanto practicamos justicia y nos halló justo a través de su Hijo Jesús. Gracias, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Eterno y maravilloso Dios, le doy gracias, porque usted es el que nos habla y el que nos enseña a corregirnos por su palabra. Señor, gracias por hablarnos en el nombre de Jesús como pueblo suyo. Gracias, Señor, por mostrarnos lo que usted quiere de nosotros, su pueblo. Gracias por ayudarnos. Gracias, Dios Padre, en el nombre de Jesucristo. Porque sabemos que para usted no hay nada imposible. Solo lo oímos, pero muchas veces no lo aplicamos, Señor Dios. Provee en nosotros el amor suyo en nuestro corazón, que crezca como impetuoso río, Señor. Que podamos entender que Dios no se complace en tantos sacrificios, sino en el obedecerle a Él. Que podamos saber
cuál es la anchura, lo profundo, lo largo, lo angosto, y podamos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y que crezcamos y que podamos crecer en Jesús, apartándonos de este mundo y de las cosas que Él ofrece, apartándonos de nuestros propios deseos y placeres que no agradan a Dios. Señor, muchas veces no puedo y muchas veces caigo una y otra vez, pero te pido, mi Dios, mi Señor, que me ayudes, que me dé fuerzas para salir de allí, porque usted es poderoso para hacerlo todo, Señor. Sácame del abismo en que he caído. Sácame del lodo cenagoso en el cual me revuelco, Señor. Y llévame a ese lugar espacioso que dice su palabra, mi Rey. Líbrame de los deseos de mi carne. Ayúdame, dame abstenencia. Dame abstenencia. Dame el poder, el querer como el hacer, para huir de las tentaciones del mundo. Pablo le decía a Timoteo: huid de las pasiones juveniles. Señor, ayúdame a huir de las pasiones de este mundo, a solo mirarle, Señor Dios. Derríbame, rómpeme de nuevo como el alfarero cuando rompe la vasija que tiene defecto, y la forma de nuevo y la hace mejor. Así fórmame a mí, Jesús, Hijo de Dios. Jesús, tú eres aquel carpintero y yo la madera, Jesús. Tállame a tu forma, Señor Jesús. Dibuja tu ley en mi corazón y tu palabra en mi mente. Fórmame con la formación del reino de los cielos, en su Santo Espíritu. Espíritu Santo, sé que te he contristado muchas veces, pero de verdad quiero que me instruyas para poder habitar en el reino de los cielos. Escribe estas palabras y séllalas, Señor, y traiga la memoria a mi mente por la palabra de Dios, en el nombre de su Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a dejarnos ayudar por el Espíritu de Dios. Gracias, Señor Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Señor, la gloria y la alabanza, el poder, el imperio y el dominio es suyo, Señor Dios. Señor Dios mío, si hay en mí orgullo, altivez o arrogancia, arráncala como se arranca la raíz del árbol desde la tierra. Gracias, Jesús. Amén.